Hola, soy Meli. Hola, soy Betsy Y y esto es Sin Etiquetas. Primero que nada, pues les damos la bienvenida y les queremos agradecer por habernos acompañado en el primer episodio. Este es nuestro segundo episodio. El día de hoy vamos a platicar historias laborales de terror que han sucedido en México. Nos gustaría que a estas alturas o en esta actualidad los derechos laborales pues fueran los que todos nos merecemos, pero pues nos damos cuenta con el pasar del tiempo que no sucede. Les vamos a contar unas historias de verdadero terror y también nos gustaría que ustedes nos platiquen en los comentarios o nos manden ahí un mensajito y nos digan pues las historias de terror que ustedes han vivido en sus centros de trabajo. Sí, claro. Realmente el derecho del trabajo aquí en México, y yo creo que a nivel mundial, está basado en un sinnúmero de historias de terror que han vivido a lo largo de su vida laboral todos los trabajadores, ¿no? Hablamos de trabajadores de maquila, de fábrica, de la industria, costureros, de la construcción, campesinos, ¿no? Es bien triste saber que habiendo pasado más de 100 años, sigamos teniendo los mismos derechos por los que se derramó tanta sangre en aquellas huelgas muy famosas aquí en México de Río Blanco y Cananea, unas verdaderas historias de terror, de abusos laborales, de trabajo infantil, de jornadas extenuantes y pagos miserables, ¿no? Y que todavía siguen ocurriendo esas situaciones, ¿no? Yo creo que con el pasar del tiempo también es responsabilidad de nosotros que alguna vez nos hemos dedicado al tema laboral, defender estos derechos y hacer que se cumplan. Creo que hay como muchas situaciones normalizadas y dejamos pasar como esto que tuvo que suceder o esto que tuvieron que hacer estas personas que defendieron nuestros derechos. Y sí, es bien triste, como tú ahorita lo estabas comentando, es bien triste que eh, sigan pasando estas situaciones que aún con todo lo que sabemos del derecho del trabajo, aún con todo lo que nosotros mismos nos dedicamos, también de alguna manera hemos tenido hemos estado cerca o lo hemos vivido en carne propia, situaciones de terror como trabajadores, historias, verdaderas historias de terror como trabajadores, ¿no? Como personas trabajadoras. Sí, yo creo que las mujeres, digo, me remonta mucho como a la historia de cuando fue el tema de la protesta en Nueva York, en donde estas mujeres que pedían pues mejores salarios, mejores jornadas laborales, fueron encerradas por sus patrones y murieron quemadas. Está también la historia de las 6 mujeres de esta tienda departamental que fallecieron en Culiacán. El 10 de noviembre del 2010, estas chicas, 6 mujeres, se encontraban haciendo un inventario en el tercer piso de la tienda. Empieza un incendio en el primer piso y ellas se dan cuenta que al querer salir, que el gerente había cerrado la tienda y se había ido a su casa. O sea, las dejaron encerradas. Digamos bien, una tienda departamental con un letrero amarillo con azul, amiga. Así Las es, dejaron encerradas. muy famoso. Ajá. Entonces, se resguardan en un baño. Después hacen una entrevista a uno de los bomberos que participan en el rescate. Y entonces él comunica que a él jamás le dijeron que dentro de la tienda habían unas trabajadoras. Entonces me dice, el protocolo para rescate cuando vas a apagar o el protocolo para apagar un incendio y el protocolo de rescate son totalmente diferentes, ¿no? Entonces ellos llegaron, más tarde les comentan que hay 6 trabajadoras atrapadas, obviamente, pues sí, lamentablemente demasiado tarde. La inspección del trabajo, la Secretaría del Trabajo hace una inspección y se da cuenta que no contaban con las medidas de seguridad la empresa. O sea, siendo una empresa nacional con muchas sucursales, imagínate tú darte cuenta que tú trabajas para esa empresa y con esta tragedia, pues empezar a voltear y decir, oye, realmente... Hasta como cliente, ¿no? ¿Con qué confianza vas a la tienda? Sí, claro, o sea... Acá. Si hay un incendio, no cuentan con las medidas necesarias para la evacuación. Mueren estas mujeres y a mí lo que me impactó demasiado es que hay un fotógrafo que se apellida Tonatiu, que hace una recreación de los últimos momentos de estas chicas y a pesar de que es una recreación, tú ves las imágenes y se te eriza la piel. Aquí
kilo. Se las vamos a poner, les vamos a compartir una de las imágenes. La verdad se te eriza la piel porque no son las chicas, pero solamente el imaginarte que así fue la situación, Que alguien la vivió algo verdad tan es horrible, horrible, claro, Sí. sí. Entonces, sí es importante que busquemos que la empresa donde trabajemos cumpla con las medidas de seguridad. Es nuestra vida la que está en juego y no estamos exagerando y no somos grilleros y no es como por querer afectar, simplemente que todas las vidas son importantes, son valiosas y hay que darle a nosotros ese valor. O sea, también igual si quieren quemar a su empresa que no tienen las medidas de seguridad, pónganos ahí en los comentarios. Quémenlos. Ah, no es cierto. Díganos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Díganos qué hace su empresa que ustedes consideran que no es adecuado. Yo sé que a lo mejor ellos no pueden decirlo tan abiertamente, pero nosotros sí, porque no trabajamos ahí. El rato, bien corridas de trabajo. Bien, no es cierto, jefecita, no me corra. Sí, es bien triste y que se repitan estas historias de terror en todo el mundo, no vamos a decir ni siquiera ya a nivel nacional, porque sí es un problema mundial el trato a los trabajadores, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que donde las condiciones de trabajo pues no han cambiado, como decíamos al principio, no han cambiado, han pasado más de 100 años, 120 años casi, de aquellas luchas por nuestros derechos laborales, como es una jornada digna, como lo son salarios remunerables, salarios acorde al trabajo prestado, que no haya trabajo de menores. Y la realidad no es algo que haya cambiado. O sea, hace 100 años se lograron los campesinos, los obreros de las maquiladoras, de las textileras, lograron que se pactara una jornada máxima de 8 horas y a la vuelta de 100 años seguimos con esa misma jornada, no hemos mejorado. Casi está normalizado, ¿no? Sí, o sea, tú ves una ¿a nota. quién no le ha tocado ver en las noticias, se cayó un trabajador de un edificio que están construyendo? Y también muchas de las veces es por falta de equipo de protección, Sí. que andan arriba, andan en andamios hechizos y que realmente lo más triste es que luego no cuentan ni siquiera con seguridad social, que es una obligación de los patrones, de todos los patrones, proporcionar seguridad social. Todos los trabajadores deberíamos tener seguridad social, ¿no? Y sobre todo esto que decíamos, ¿no? Que al final de cuentas se costó mucho trabajo para que tuviéramos estos derechos de verdad, que sí háganlos valer. No importa que en la empresa te digan que eres el grillero, o sea, tu seguridad y tu salud y tu vida están primero. Entonces, sí entendemos como las condiciones. Únanse como trabajadores también. La unión hace la fuerza. A mí me gustaría contar una historia que la verdad me pareció como muy interesante y también pues visibilizar esta parte de la lucha femenina porque obviamente defendemos los derechos de las mujeres y que empezó como una historia de terror, como una tragedia, pero que después se convirtió en una lucha social y que me parece como muy importante que la conozcan. La historia de Evangelina Corona. Evangelina Corona era una costurera normal, trabajaba en un taller de costura en México. A raíz del sismo del 85, después del sismo, ella se percata que los patrones, que los dueños de estos talleres, lejos de ayudar a buscar a las mujeres desaparecidas, a ver eran las necesidades de las trabajadoras de la costura, pues llegaban por la maquinaria y se la llevaban. O sea, para ellos era más importante Más valioso, ¿no? y más valioso la maquinaria que sus propias trabajadoras. Entonces ella despierta como esta realidad y se da cuenta que ellos pues no iban a ver por las trabajadoras, se unen que andaban en el equipo de búsqueda maestros, feministas, estudiantes, y se unen para cuidar y resguardar la maquinaria y que los patrones no se la llevaran para ellos poder con eso salvaguardar la garantía de que hubiera una indemnización o que un pago para las trabajadoras, para las familias, ¿no? y las trabajadoras. Entonces, empieza como una tragedia, pero nos dice y otra vez nos da a notar que obviamente si nos unimos, pues podemos generar cambios buenos, ¿no? Ella estudió hasta tercero de primaria, como les digo, hasta ese momento su vida era
como costurera y llegó hasta ser diputada, por un partido, Yo, acá. por un partido político. No Entonces, sé si sea una verdad. se me hace como que a veces estamos como en una realidad y después la vida nos lleva como a un lugar donde nos toca defender a nosotros, nuestros derechos y a los derechos de los demás, ¿no? Entonces, no, de verdad que es importante, no tengan miedo y yo creo que siempre la unión pues va a ser la fuerza, ¿no? Sí, yo creo que es importante, como tú dices, de alguna manera empoderarnos, ¿no? Darnos cuenta que no importa si estudiamos, no importa si somos el ayudante, no importa si somos el profesionista, no importa si somos el abogado, el pasante, la ama de casa, no importa. Yo creo que cada quien desde su lugar, desde donde estamos, Puedes hacer comunidad. y podemos aportar algo y podemos apoyarnos y podemos dejar huella y ayudar el uno al otro, ¿no? Es bien importante también saber que, pues, esto de los derechos laborales y el derecho al trabajo no nada más es salario, no nada más es Vacaciones, aguinaldo, sino va más allá, ¿no? Tiene todo un alcance de proteger la vida y la dignidad de las personas que trabajamos, la salud física, la salud mental. Y pues qué triste que personas que salieron de su casa, que lo único que querían era ganarse el sustento. Y el mínimo derecho que tenemos todos es de regresar a nuestra casa sanos, salvos, vivos, completos y con salud, y que el ir a trabajar te cueste la vida, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, el trabajo dignifica, pero la verdad es que a estas alturas, lamentablemente, pues es muy difícil que tú digas que esa frase es real, ¿no? O sea, desde el momento en que tienes que trabajar muchas horas extras, desde el momento en que tienes que salir de tu casa desde muy temprano para llegar al trabajo y luego para llegar otra vez a tu casa, o sea, básicamente estás fuera de tu casa todo el tiempo. Toda la cuestión como que engloba lo que se supone que tendrías que tener una vida como con tranquilidad y bien, como que no está sucediendo, ¿no? Sí, claro, decían, hace poco no veía, creo que una nota que decía que los tijuanenses perdemos un día de nuestra semana atorados en el En el tráfico. tráfico. Increíble, y todo para llegar a trabajar, No ¿no? creo que sea un día, yo creo que No me acuerdo bien, ahí lo buscan. Pero digo, hay mucho más alcance, han salido muchas reformas novedosas en cuanto a los derechos laborales, y aquí lo importante es que no se queden en papel, sino que se apliquen, que nosotros mismos exijamos que se cumplan, y que hagamos, cada quien pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Desde la famosa ley Silla, la ley de la desconexión, todo lo que tiene que ver ahora con las normas, la NOM 35, si no me equivoco, que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento laboral, ¿no? Que también es un tema que está muy relacionado no con la salud física, pero sí con la salud mental, hablando de y sobre que en todo mes quien nos está haciendo o votando estas leyes que también que cumplan, ¿no? que sean coherentes. Porque al final de cuentas, si hay o sea, si hay un mal patrón, podemos decirlo así abiertamente, que generalmente es el gobierno, porque al final los puestos de gobierno tienen cero estabilidad laboral. Se habla mucho como el tema del no hostigamiento, de que, ¿sabes qué? Hay muchas pláticas y hay muchos cursos y hay muchas cosas para cumplir como con el programa, pero la realidad dentro de de los servidores públicos no es la que debería. Esa es una realidad, a lo mejor como justo lo decíamos hace rato, no todos levantan la mano por la cuestión de no perder su trabajo, Sí. pero que si haya esta congruencia entre si estoy dando una plática para que no haya hostigamiento, para que las mujeres sean líderes o para que pues todas estas pláticas que se les requiere al gobierno realmente las cumplan a cabalidad y no nada más sea un requisito más, porque a veces hasta es ofensivo sentarte en esta plática y estar viviendo esta situación, la verdad. Sí, es un tema como muy, muy delicado. Yo acá sí, paréntesis, tengo
Pero muy cierto, porque mucha gente piensa que el hecho de que trabajes para una oficina de gobierno burócrata, que así como que ya tienes la vida resuelta, y la realidad es que no está, no, o sea, las Nada más realidades, lejos de la realidad. las realidades no son esas. Digo, qué bendecidos somos todos los que tenemos trabajo y tenemos una manera de llevar un sustento a nuestra casa, porque pues, como yo decía, no creo, son muy pocas las personas que tienen la fortuna de no tener la necesidad de trabajar para vivir. Pero si tú eres de esos, Muchas y eres felicidades. soltero, y eres soltero, Escríbeme un comentario. escribe un comentario, ¿no? No, ya. Ya retomando el tema. Retomando el tema serio, no, pero pues la mayoría pues trabajamos por la necesidad de llevar un sustento. Eso es básico, ¿no? Entonces voy a poner aquí también mi queja. A mí hace 4 años que no me pagan mi finiquito y trabajé para una dependencia De gobierno, eso es lo que te digo, al final de cuentas, ¿de qué te sirven todas esas pláticas? ¿De qué te sirve que ellos cumplan con un programa si al final de cuentas no lo hacen con sus trabajadores, ¿no? Sí, no, digo, al final, y esto es algo bien interesante, es darnos cuenta todos que no importa para quién trabajes, aunque trabajes para el gobierno, si tú trabajas para vivir en el sentido de que necesitas trabajar para comer, para pagar renta o para pagar tu casa, pues eres clase obrera, amigo. Todos somos Sí, clase todos obrera. somos No clase porque no porque yo trabaje en un escritorio o use corbata, pues eso ya me hace no clase obrera, ¿no? Somos la clase que trabaja y que mueve al país, ¿no? Y que produce de cada quien desde donde esté, ¿no? Desde una oficina hasta el que está en la construcción, el que está en el transporte público. Es importante porque a veces como que nosotros mismos hacemos una separación, ¿no? Sí. O sea, como, por ejemplo, retomando el tema que decíamos de los trabajadores de la construcción, pues como yo no trabajo en la construcción, como a mí qué me puede afectar, ¿no? Pero al final, digo, todas esas cosas son las que como comunidad y como sociedad tenemos que pues velar por los derechos de todos también, ¿no? Porque luego nos va a tocar a nosotros. Ayúdame que yo te ayudaré. Ajá, claro. ¿Sí? Entonces, sí es importante eso. Y también hablando otra vez del tema de lo de salud mental, qué importante porque creo que ahorita todo el mundo tiene estrés, ansiedad y están sufriendo un chorro de situaciones de carácter mental, que obviamente por cultura lo tenemos como, bueno, lo queremos decir a veces, pero esa consecuencia de esta gran carga de trabajo, de las horas extras, del transporte, El tráfico. del tráfico, o sea, Todos esos temas de estrés laboral se llegan a la casa, llegan a la casa. no, y en la ¿no? comunidad, Sí, en la ¿no? comunidad. O sea, en el tráfico, ¿cuánta hay gente o sea, que han llegado como a golpearse? El road rage, ¿no? Que se bajan así súper van manejando. Yo por eso no. Yo por eso no. Y entonces, y piensas como, a mí qué me importa lo que le pase a los demás, pero al final esa consecuencia como sociedad sí la vas a vivir, sí la vas a enfrentar también. Ah, sí, claro. Y nadie está exento, ¿eh? Acá, no yo, la amiga de una amiga, no es cierto, no soy yo, no soy yo. Sí, es una amiga, muy cercana, muy querida. Realmente sí sufrió un caso severo de burnout, que es esta sobrecarga de trabajo, que de cierta manera esta sobrecarga de trabajo es una forma de hostigamiento laboral, ¿no? El hecho de o que te ignoren en el trabajo, o que te hagan la ley del hielo, o que te sobrecarguen y te den actividades que no te corresponden, pues sí llega a impactarte a nivel personal. O sea, sí es un tema que también a veces dejamos de lado, pero que sí te marca y que regresamos a esta historia de terror. Qué triste tener que levantarte porque tienes que ir a trabajar y que vayas sin ganas y que ya llegues al trabajo y que no ni siquiera puedes desarrollar tus actividades de una manera normal porque, pues, obviamente ya vas como con este miedo, Con mal sabor de boca con de que no. ajá, con el de, ya sé que o que tengas un compañero, ya sé que fulanito me va a estar molestando y que me va a hacer sentir mal, porque al final Y sí te aparte, ocasiona algo en tu autoestima, ¿no? constantemente, o sea, Te hace constantemente esa sentir conducta, que no eres útil, que no eres bueno, que, o sea, todo esto. constantemente esa
conducta obviamente va a mermar tu salud mental, ¿no? Y también otra de las cosas, digo, no sean malos compañeros de trabajo. O sea, realmente yo creo que también eso es importante que cuando estás en un ambiente laboral, pues llévatela bien, ¿no? O sea, yo hay situaciones que digo y no entiendo, o sea, por qué la gente va y descarga su furia o su coraje o su mal vivir en el trabajo. Y también la otra cosa es o hay desconocimiento por algunos de los patrones o para nosotros mismos como empleados, porque realmente el hostigamiento, o sea, hasta se me hace como una cosa como súper infantil, ¿sabes? O sea, como de pelearte con alguien porque, no sé, ni siquiera entiendo como esa parte, o sea, ¿por qué le hace la vida imposible a otro compañero de trabajo si están en el mismo nivel? O a veces no están en el mismo nivel, ¿no? Pero ¿por qué un lugar donde vas a pasar tantas horas de tu vida tiene que convertirse como en un lugar pues, donde haya tanto conflicto, ¿no? Y los patrones también, digo, ahí también se nota el liderazgo que tienen, porque creo que claramente puedes observar cuando los trabajadores están peleando o ellos mismos también a veces, o sea, se supone que el liderazgo se tiene que mostrar y ellos mismos a veces también tienen estas actitudes de segregar a los compañeros, de hacer que se estén peleando, de generar estos conflictos súper innecesarios. Que generan un mal ambiente de trabajo, Y ¿no? que al final afectan también a la empresa o a la institución. Donde trabajes, ¿no? Porque regresamos, qué horrible. Si tienen malos compañeros de trabajo, quémelos en los comentarios. Póngales ahí. O mándanos mensaje privado y nosotros vamos a hacer un capítulo donde contemos tus historias de terror en el trabajo, lo prometemos, pero cuéntanos tus Sí, historias. estaría padre que nos mandes historias y nosotros, obviamente, para que ustedes no se quemen y para que no los vayan a despedir. Cambiando los nombres. Ajá, contamos. Digo, pero y esta parte de que es bien común, ¿eh? Yo creo que todos hemos vivido de una u otra manera una historia de terror en algún trabajo que hayamos tenido, en la iniciativa pública, en la iniciativa privada. Y también aquí yo creo que esto es súper importante, es conocer nuestros derechos. Yo no voy a dejar de Poner el dedo en el de renglón. quitar el renglón, conocer nuestros derechos, denunciar, saber que es obligación de los patrones dar seguridad social. Ya no es algo que sea como si quiero o no. Anteriormente sí, hace muchos años, antes de la reforma del 2012, si no me equivoco, había esta facultad que tenía el patrón de, bueno, si te doy atención médica y te pago, no hay problema, pero no, la seguridad social ya se volvió obligatoria, actual. Cualquier trabajador, empleado Cualquier tipo. doméstico, construcción, todos tenemos derecho a seguridad social. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque nosotros tenemos esta cultura de mucho riesgo de trabajo, de caídas, de accidentes de trabajo. Pues la atención médica primaria y las incapacidades para casos de que te quedes impedido para trabajar, pues te las va a pagar el seguro social. Entonces, seguridad social, medidas de seguridad, usar los cascos, los Y que también lentes. ustedes cumplan con eso, Y porque también a veces hemos tenido quejas de los patrones que nos dicen, sí. es que el trabajador es el que no quiere, ¿no? Entonces, no es de que no quieran, es su seguridad, es una parte fundamental, la necesitan de verdad. A lo mejor a veces nosotros vemos como que mínimo riesgo, pero si existe eso de protección es porque obviamente necesitan usarlo. Si hay un protocolo es por algo, claro. A mí me tocó hace muchos, muchos años dar una plática y era es una empresa, qué bueno que no sé su nombre, no vamos a decir su nombre porque ni me lo sé, pero ellos trabajaban con plomo. Entonces, parte de su equipo de seguridad y parte de todo esto de estos protocolos que ellos tenían, se quejaban los trabajadores porque decían que era discriminación, porque no los dejaban usar barba. Pero parte de no usar barba o de no contratar gente o pedirles que se quitaran la barba era porque la barba y el bigote impedía que sellara la máscara. Okay. Entonces, sellar una máscara especial que utilizaban para que este plomo no fuera absorbido. Sí, era totalmente Entonces, por su seguridad. Sí hay muchas veces que nosotros mismos o mucha gente que dice, ay, no me pagues seguro social y entonces Justamente eso ahorita que lo no me des vacaciones y no descanso, pero págame. Entonces, también estas cosas. Tú también tienes que, o sea, participar. Justo eso que dices del seguro social, me decía una vez una persona, ¿no? De que es que yo le pregunté y me dijo que no quería su seguro social y pues acto seguido la persona, obviamente estaban consultándome porque se había accidentado, ¿no? Y entonces me dice, es que yo le pregunté
y me dijo que no quería seguro social y pues ahora, ya que está el accidente y que está el problemota, o sea, me dice, pues es que él dijo que no. Le dije, para empezar, los derechos laborales son irrenunciables, ¿ok? O sea, nada de que te cambio esta cosa por esto o dejo esto por el otro. Ustedes, sus derechos son irrenunciables y como dice Betsa, es muy importante que ustedes tengan conocimiento de las cosas a lo mejor básicas. No estamos diciendo que sepan toda la ley federal del trabajo, ¿verdad? Porque nosotros tampoco no lo sabemos. Pero, pero, pero sí como las cosas básicas y que también, digo, tengan como esta importancia de decir, si es una cuestión de seguridad, es mi vida la que está en riesgo, pues entonces voy a darle prioridad a eso y que sí se unan como trabajadores, que sí le exijan al patrón. Los patrones también no sean malos patrones, o sea, de verdad, luego se meten en más problemas. ¿Sí o no? O sea, luego traes un problemón por no cumplir con cosas también básicas y quererte ahorrar unos pesos. Antes contando los centavos y estudiando los pesos. Sí, claro. Entonces, para que haya esta comunión tiene que haber, las dos partes tienen que poner acuerdos de voluntades, pero no se pueden negociar los derechos. No pueden decir como que te doy y el otro no, o el otro después. No, o sea, cumplan con sus obligaciones y los trabajadores exijan sus derechos. Sí, claro. ¿Qué es? Pues sobre todo rescatar que el ir a trabajar no nos cueste la vida, ¿no? O Sí, sea, claro. esto, que evitar que se sigan replicando historias de terror, que estos casos realmente, si ustedes los buscan, los van a encontrar, salieron en las noticias de qué pasó nada más con que pongas accidente en una fábrica, te van a salir miles de noticias en todo el país. Entonces pues, ser conscientes y priorizar, ¿no? Yo sé que necesitamos trabajar, pero también anteponer nuestra salud y nuestra vida al trabajo, pues también es algo que tenemos que poner en una balanza. Y muy importante, la cultura de la denuncia, denunciar, no quedarnos callados y defender nuestros derechos, sobre todo. Y si no sabemos, preguntar para eso, y no necesito gastar, no necesito contratar una abogada. Y los abogados viéndome, ¿no? No, puedo preguntar, puedo asesorarme. Si no tengo dinero, también hay asesorías gratis, están diferentes dependencias. Pero sí importante, pues, de alguna manera no quedarme con la duda, investigar y pues que no se repliquen estas historias de terror en el trabajo, que nadie que sale de su casa para ganarse la vida merece perder la vida en el intento, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Esperamos que estas historias que les contamos sirvan para visibilizar todos estos temas. Cuéntenos su historia de terror, cuéntenos ustedes también a nosotros cómo viven sus jornadas laborales. Muchas gracias por vernos. Y reflexionemos que como empresas y como Estado, no nada más es un número, un trabajador, hay una historia detrás, somos personas, son familias y sobre todo recordar que el ir a trabajar no nos cueste nuestra vida, no nos cueste nuestra salud ni física Ni ni mental. mental. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Síganos, denle follow, denle mucho amor a nuestros videos. Nosotros somos Sin etiquetas. El día de hoy no nos pudo acompañar Angélica, pero la van a ver en nuestro siguiente episodio. Saludos, Angélica, te extrañamos.